golpea el centro de Tel Aviv y el ministro de Defensa de Israel anuncia que seguirán atacando con todas sus fuerzas, mientras el Cardenal de Jerusalén anuncia restricciones para las celebraciones de Semana Santa por la guerra. Los científicos de la Pontificia Academia de la Vida lanzan un llamado para generar un debate dentro de la comunidad científica sobre el uso de los avances tecnológicos en la guerra. Culmina en Venezuela la Semana por la Vida, organizada por laicos y la Iglesia para promover la protección de la vida y la dignidad humana en todas sus etapas. Hoy se cumplen 46 años de la muerte de San Óscar Romero, arzobispo y mártir de El Salvador. La Iglesia lo recuerda con misas y procesiones en su honor y repasamos su vida y legado. Conocemos más sobre la Basílica de la Sagrada Familia en España que visitará el Papa León XIV en junio. Un experto nos cuenta sobre profunda fe de Antonio Gaudí, su creador. Hola amigos, hola Eddie, una alegría estar contigo. Como siempre también contigo, Natalie, y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. En el día de San Óscar Romero empezamos las noticias con información de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán por un desarme nuclear y cambio de régimen. Israel ha volado 5 puentes en el Líbano en los últimos días. Indica que estaban siendo utilizados por el grupo terrorista Hezbollah, aliado de Irán. Mientras que el presidente de la Media Luna Roja iraní señala que desde el inicio de la guerra en Irán, más de 82.000 instalaciones civiles han resultado dañadas por los ataques aéreos. En los otros frentes también se suman víctimas civiles. Le contamos lo último. Una columna de humo negro se alza en el centro de Tel Aviv, Israel, por el impacto de un misil iraní. Lo que vemos aquí es la ojiva de un misil que explotó en medio de la carretera. Explotó sobre unos coches y abrió un gran agujero en el suelo. Además, el edificio cercano al lugar de la explosión ha sufrido graves daños. Afortunadamente, no se encontraron víctimas en los edificios. Mientras tanto, en un pueblo de Cisjordania, al norte de Jerusalén y bajo dominio israelí, los palestinos encontraron este misil. Viven en medio del fuego cruzado de la guerra. No sabemos si fue un misil iraní o un interceptor israelí. No tenemos refugios para proteger a nuestros hijos. Nada en absoluto. Todo esto se produce cuando la Casa Blanca indica que los planes para las conversaciones con Irán siguen siendo fluidos, informa la BBC. Un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní señaló que recibieron propuestas de Estados Unidos a través de mediadores y las están analizando. Este martes, la Media Luna Roja iraní publicó estas dramáticas imágenes en las que un hombre es rescatado debajo de los escombros de un edificio golpeado por los ataques a Teherán. Los equipos de rescate buscan más sobrevivientes en la zona. Por su parte, Israel emitió este martes advertencias de evacuación en el sur del Líbano. Seguimos atacando a Irán con todas nuestras fuerzas. Con respecto al Líbano, Hezbollah cometió un grave error cuando atacó a Israel. Las fuerzas de defensa israelí están maniobrando en territorio libanés para apoderarse de una primera línea de defensa, destruyendo las infraestructuras terroristas que se establecieron allí y las casas, que sirvan como puestos de avanzada terroristas. Katz señala que el gobierno libanés se comprometió a desarmar a Hezbollah en el Líbano y no ha hecho nada. Por su parte, el gobierno libanés ha declarado persona non grata al embajador de Irán y le ha solicitado que abandone el territorio a más tardar el domingo. Los lugares sagrados de Jerusalén, como la mezquita de Al-Aqsa, la iglesia del Santo Sepulcro y el Muro de las Lamentaciones, permanecen cerrados debido a las estrictas medidas de seguridad impuestas por Israel ante la guerra con Irán. Por eso ya es oficial que la Semana Mayor no podrá celebrarse de manera pública en los lugares santos. Le explicamos. Desde febrero, la iglesia del Santo Sepulcro, uno de los lugares más sagrados de la cristiandad donde murió y resucitó Jesucristo, permanece cerrada. Los visitantes son los más afectados. Ahora fuimos a la iglesia del Santo Sepulcro y estaba cerrada. Qué pena. Todas las tiendas estaban cerradas. Es muy triste. Por un lado me resulta muy difícil porque este es el lugar al que venimos a rezar. Básicamente todo el pueblo de Israel siente esta necesidad. La Semana Santa de 2026 no se celebrará con normalidad en Jerusalén debido al creciente conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, anunció el cardenal Pierbattista Pizzaballa.
En un mensaje del 22 de marzo, el cardenal Pizzaballa anunció la cancelación de la tradicional procesión del Domingo de Ramos desde el Monte de los Olivos, que será reemplazada por una oración por la ciudad en un lugar aún por definir. La misa crismal del Jueves Santo, que habitualmente se celebra en la Basílica del Santo Sepulcro, fue aplazada hasta nuevo aviso, tan pronto como la situación lo permita, posiblemente antes del tiempo pascual, señaló. El cierre de los sitios arqueológicos es otro factor que impide que la gente venga a trabajar, así que nuestro trabajo se ha paralizado y nuestra vida se ha visto afectada. Es una pena. Los mercados del casco antiguo, que suelen estar repletos de visitantes, permanecen cerrados. El turismo se ha desplomado, informa Associated Press. El cardenal Pizzaballa precisó que está en diálogo constante con las autoridades competentes, junto con las demás iglesias cristianas, para poder dar indicaciones definitivas para los próximos días. En su comunicado, el cardenal Pizzaballa señaló que las iglesias permanecerán abiertas y que sacerdotes y párrocos harán lo posible para facilitar la oración y la participación de los fieles en las celebraciones pascuales. El purpurado animó a las familias y comunidades a tener momentos de oración, al tiempo que propuso un rosario por la paz el próximo sábado 28 de marzo. Por otro lado, la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano lanza un llamado a la comunidad científica internacional para implicarse activamente en la construcción de la paz. Se trata de un manifiesto firmado ya por más de 150 científicos de prestigio que busca abrir un debate sobre la responsabilidad ética de la investigación en un mundo marcado por la proliferación de conflictos armados. El padre Andrea Ciucci, secretario coordinador de la Pontificia Academia para la Vida, explica la iniciativa en entrevista con nuestra corresponsal en el Vaticano, Victoria Cardiel. Después de la pólvora y las armas nucleares, la tecnología ha entrado de lleno en la carrera armamentística. Pero la inteligencia artificial no entiende el valor de una vida humana, ni puede sentir compasión o responsabilidad. Al Vaticano le preocupa y mucho la deriva bélica de las armas autónomas. Aquí está en juego la vida y la muerte de las personas, y esta es la realidad más sagrada que tenemos. No podemos dejarla en manos de una máquina, aunque sea la más perfecta. Por eso, la Pontificia Academia para la Vida, una institución del Vaticano que reúne a científicos de distintos países, disciplinas y creencias, ha lanzado un manifiesto para generar un debate dentro de la comunidad científica sobre el uso de los avances tecnológicos y su impacto en la humanidad. Hoy las portadas de los periódicos nos dicen que la vida humana está en grave peligro por la proliferación de guerras. Si queremos defender la vida, también debemos reflexionar sobre la paz y la guerra dentro del debate científico. En sus primeros 50 días, el documento ya ha recibido más de 150 adhesiones. El Vaticano propone que los científicos asuman una responsabilidad directa sobre el destino de sus investigaciones, rechazando aquellos proyectos que puedan alimentar los conflictos. No se trata de que el científico haga algo y luego lo deje ahí, para ver si se usa bien o mal. No funciona así. La forma en que concebimos, diseñamos, financiamos y aplicamos los avances científicos refleja una determinada visión de la humanidad, de la vida humana y de la sociedad. Por eso es fundamental que el mundo científico reconozca su responsabilidad, hacia dónde se dirige la investigación y cómo se ha llegado hasta allí. El llamamiento está abierto a científicos de todas las disciplinas, nacionalidades y tradiciones culturales, con un claro objetivo: que el progreso científico se convierta también en una herramienta para construir la paz. Este 24 de marzo se cumplen 46 años del asesinato de San Óscar Arnulfo Romero, el arzobispo de San Salvador, que dio su vida defendiendo a los oprimidos. Para honrarlo, hoy se celebró una misa en la Catedral Metropolitana de San Salvador y en parroquias dedicadas a él, como la capilla de San Óscar Arnulfo Romero en el arzobispado de San Salvador, donde presidió la Eucaristía el arzobispo de la capital. Además, el 21 de marzo, decenas de fieles realizaron una procesión para recordar el legado de San Óscar Romero. Veamos más sobre el santo sacerdote que llegó a ser la voz más influyente de la Iglesia en El Salvador. El mismo año en que San Óscar Romero fue nombrado arzobispo de San Salvador, estalló la guerra civil en El Salvador. Las fuerzas gubernamentales, los grupos paramilitares y las guerrillas aterrorizaban al país. Las masas de pobres comenzaron a organizarse y a alzar la voz contra su opresión.
Él estaba trabajando en una sociedad muy conflictuada, donde había mucha violencia. Y entonces el papel que tenía era de mediador, de poder entender o hacer conversar. Y la figura de Óscar Romero, que empieza a tomar, San Óscar Romero ahora empieza a tomar una clara posición en la sociedad ante el contexto. Con una nación al borde del abismo, el arzobispo Romero no estaba dispuesto a permanecer en silencio. Su voz se hizo más fuerte a través de las homilías retransmitidas por todo el país. Denunció la injusticia, puso nombre a la violencia y exigió un cambio. Gracias a Óscar Romero fue un rol de tener una voz profética en la sociedad, de defender a aquellos que estaban siendo pisados, a aquellos que estaban siendo asesinados porque reclamaban sus derechos. Hubo sacerdotes, hubo catequistas, hubo sindicalistas que eran asesinados. Entonces se necesitaba que alguien hablara por ellos. En su sermón radiofónico de 1980, Romero hizo un llamado a los soldados para que no obedecieran órdenes contrarias a la ley de Dios. Ese llamado le costó la vida, pero también lo convirtió en un símbolo mundial de valentía y fe. Hoy en día el legado de San Óscar Romero sigue inspirando a católicos y defensores de los derechos humanos de todo el mundo, recordándonos que la fe, incluso ante el miedo, puede convertirse en una poderosa fuerza en favor de la justicia. Desde Roma, Valentina Di Donato, EWTN Noticias. A vísperas de la fiesta de la Encarnación, culmina la Semana por la Vida en Venezuela, que lleva como lema Alégrate, donde Dios habita la vida sana, organizada por el Centro de Laicos, Familia y Juventud de la Conferencia Episcopal Venezolana. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez con los detalles. La Semana por la Vida cumple ya 20 años en Venezuela, buscando sensibilizar más a una sociedad que, a pesar de las dificultades, mantiene una fe inquebrantable en la familia y defiende la dignidad del más vulnerable. Así lo explican Pedro Rivas y Janet de Rivas, quienes además de ser esposos son también organizadores de la Semana por la Vida 2026, impulsada desde el Centro de Laicos, Familia y Vida del Episcopado. Desde hace mucho tiempo tenemos familias que se han fragmentado, familias en donde, tenemos una diáspora que ha salido, tenemos padres que están fuera, tenemos abuelos cuidando niños. O sea, todo esto es una situación bastante compleja, ¿no? Pero una de las cosas fundamentales que también queremos resaltar es ese sentido de familia, ¿no? Más allá de celebrar el don de la vida, la iniciativa precisamente busca poner de manifiesto el valor del vínculo familiar, sin importar las circunstancias ni el contexto que le haya tocado vivir a los venezolanos. Y eso es una cosa que quizás ha sido el valor fundamental, ¿no? Con el que muchos de los que salen fuera de Venezuela se mantienen en eso, en donde están, porque tienen esa conexión todavía con la familia y con ese sentido de comunión, ¿no? Los organizadores aseguran que a pesar de las dificultades que enfrenta Venezuela, la Iglesia siempre acompaña a aquellos que en forma valiente deciden comenzar una familia, núcleo de la sociedad y generadora de vida, de manera especial a las madres. El movimiento Provida en Venezuela es aún incipiente. Los peligros de convocar a manifestaciones masivas en las últimas 2 décadas han mermado un poco las actividades públicas en defensa de los no nacidos, pero las iniciativas nunca cesan. Sí han disminuido, pero sí se hacen pequeñas caminatas, Provida, incentivando, y sobre todo en este tiempo de la Semana por la Vida, sí se hacen en las diócesis, también se hacen bendiciones de vientre, se hacen muchas actividades acerca de la vida, la promoción de la vida a lo largo de la semana. Desde el 19 de marzo, Día de San José, y hasta el 25 de marzo, Solemnidad de la Anunciación del Señor, muchas diócesis de Venezuela se unen al llamado de la Iglesia en favor de la vida. Esta semana hubo 3 encuentros formativos virtuales, que incluían un subsidio oficial de la Semana por la Vida, un rosario por la vida, una oración a San José y la propuesta de hora santa para todos los católicos del país. Vamos a culminar el año de la esperanza, es tener esperanza, porque la vida es esperanza, ¿no? Y la vida es signo de que, cosas buenas están por pasar, cosas buenas están por suceder, y siempre en el marco de la familia, ¿no? La familia es fundamental para cada una de las cosas que nosotros podamos hacer y como podamos ver también a futuro nuestra sociedad. Creo que uno de esos mensajes que le damos es que no tengan miedo a conformar familia, a defender la vida, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros.
que tengamos nuestras familias bien constituidas. Y hacer testigos, importante, de la palabra de Dios. Es así que la Iglesia en Venezuela acompaña a los jóvenes católicos para que con su sí y su compromiso familiar puedan ser testigos del Señor en una sociedad cada vez más necesitada de ello. En Caracas, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver descubrimos los secretos de la Sagrada Familia ante la próxima visita del Papa León XIV en junio. Un experto analiza la profunda fe de Antonio Gaudí, el alma detrás de esta obra maestra. Además, una monja italiana de 106 años nos comparte su secreto para disfrutar de una vejez serena. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. La Sagrada Familia no es solo una obra maestra de la arquitectura, sino también reflejo del alma de su autor, Antonio Gaudí. La basílica es uno de los puntos del recorrido del Papa León XIV en su próxima visita apostólica a España en junio. Hoy, 3 organismos custodian su legado para que el templo siga hablando el lenguaje de la belleza y del símbolo cristiano. Nuestra corresponsal Paola Flynn de WTN entrevistó a Monseñor Armand Puig, autor del libro La Sagrada Familia según Gaudí y presidente de la Agencia de la Santa Sede para la Evaluación y la Promoción de la Calidad de las Universidades y Facultades Eclesiásticas. Detrás de la obra más icónica de Barcelona hay mucho más que piedra y andamios. 3 entidades llevan las riendas de uno de los proyectos arquitectónicos más ambiciosos del mundo, la Sagrada Familia. La Comisión Artística vela por la coherencia estética, el Patronato toma las decisiones definitivas y la Comisión Teológica custodia el legado de Gaudí, asegurando que cada pieza del templo respire el espíritu de su creador. Interpretar a Gaudí significa leer el misterio cristiano con un lenguaje que no es el de los conceptos teológicos, sino el de las formas que evocan los conceptos teológicos. La belleza es un lenguaje que nos reúne a todos. En Gaudí, esta belleza está traspasada no solo por una estética formidable, sino por el símbolo cristiano. EWTN estuvo en el Vaticano para conversar con uno de los biógrafos más reconocidos de Gaudí, un biblista y miembro de una de estas 3 entidades que hoy guían el destino del templo. Monseñor Armand Puig, usted es miembro de la Comisión Teológica de la Sagrada Familia. ¿Podría contarnos un poco en qué consiste el trabajo de esta comisión? Proteger, en cualquier caso, lo que Gaudí hizo, de forma que el sentido que Gaudí dio a los símbolos y a las imágenes y a los elementos teológicos quede preservado con la máxima fidelidad. Cuando Gaudí no explicó algo porque no tuvo tiempo o porque eran detalles más pequeños, la Comisión Teológica hace sus propuestas. La Torre de Jesucristo es una torre que Gaudí pensó que tenía que ser construida de forma maciza por dentro. Pero claro, esto Gaudí lo propuso así porque los materiales que él utilizaba eran muy pesados. Tenía miedo que se le fuera abajo. Ahora utilizamos elementos más ligeros y entonces no es necesario poner estos anclajes. Con el resultado de que quedaba una pregunta: ¿qué haremos en esta torre? La respuesta la hemos dado desde la Comisión Teológica, porque claro, Gaudí no podía prever esto. Entonces el Papa inaugura esta torre el 10 de junio y lo hace para subrayar el papel de Jesucristo en el conjunto de la construcción. Entonces, esta idea le da a la Sagrada Familia una clara connotación cristológica. Gaudí no estudió teología, ni liturgia, ni otros elementos teológicos. Gaudí lo que hizo fue vivir la liturgia, vivir la teología, vivir la espiritualidad. ¿Qué es lo que esperamos de la fachada de la Gloria? La fachada de la Gloria es la fachada principal. Además, no es una fachada simple, sino que es doble. Hay una fachada exterior, un nártex, es decir, un atrio, y luego está la fachada interior, como en tantas iglesias del mundo. O sea, esto no es propio de Gaudí solo. Pero lo que sí que nosotros hemos tenido que hacer aquí es interpretar lo que Gaudí dejó escrito
en los famosos álbumes de la Sagrada Familia, es decir, textos para la divulgación de la obra, donde Gaudí dictó unos textos que son la base para nuestro trabajo. Gaudí dijo, esta fachada tiene que expresar la vida y el fin del hombre. Pero aquí está el secreto de todo, porque la vida se expresa en la fachada exterior y el fin en la fachada interior. Leyendo un poco lo que usted ha dicho de Gaudí, usted describe a Gaudí como un genio y un santo que tradujo su fe en piedra. ¿Qué quiere decir con esto? Hasta hace pocos años, Gaudí era un genio de la arquitectura, punto. En estos últimos años, gracias a la posición, a las investigaciones, a la profundización de su figura, hemos descubierto que Gaudí era realmente un hombre lleno de santidad. Por lo tanto, para comprender a Gaudí tienes que entrar en su doble dimensión, de como arquitecto y como hombre de fe en camino hacia la santidad. Y en mi comprensión hacia la mística, porque Gaudí terminó realmente con una santidad en un nivel de gran relación con Dios. Es decir, Gaudí sacrificó toda su vida personal también, para ser fiel a la Sagrada Familia, que era su gran misión. Los últimos 12 años de su vida solo se dedicó a la Sagrada Familia. Cuando murió, digamos, este itinerario había llegado a su culminación. La muerte está en manos de Dios como la vida. Pero en el caso de Gaudí, ciertamente, él estaba totalmente entregado a su misión y a la voluntad del Padre del Cielo. Porque Gaudí dijo, el dueño de esta obra no tiene prisa. A sus 42 años, Gaudí se encontró en una especie de cruce de carreteras. Se entró en crisis, no sabía exactamente qué hacer. Estaba un poco tocado por la muerte de algunas personas muy amigas y muy próximas a él. Había problemas en la Sagrada Familia de liquididad de dinero, no sabían cómo continuar la obra. Entonces, en este momento hubo un segundo paso muy importante. Gaudí estuvo a punto de morir a causa de las fiebres de Malta, una enfermedad que contrajo. Esta enfermedad lo llevó a una casa de reposo en los Pirineos, donde allí se rehizo. Pero no solo se rehizo, sino que fue allí donde vio con claridad la fachada de la Pasión. ¿Qué tenía que tener la fachada de la Pasión? Y dijo, huesos. Tienen que ser huesos. En este momento, Gaudí, después de este suceso, de este evento, Gaudí abandonó todas las otras obras, prácticamente en tiempo de unos 2 años, y se quedó con la Sagrada Familia. Pero es que además Gaudí, hay un detalle muy interesante, a los aproximadamente 10 años hizo la primera comunión. Y entonces estudió un catecismo. Y este catecismo sabemos cuál es. Pero es que este catecismo, si tú comparas el índice del catecismo del arzobispo Costa y Borràs, que fue el que estudió Gaudí, y lo comparas con la fachada de la Gloria, ves que los elementos son muy iguales. Luego resulta que aquellos elementos básicos para un niño de 10 años aparecen en forma catequética en la Sagrada Familia. Y de hecho, capítulos sobre las bienaventuranzas, catecismo, fachada. Y hay una visita muy especial que esperamos pronto, la llegada del Papa León. Sí. ¿Qué es lo que se espera? El Papa podrá admirar algo que es muy interesante, que es la síntesis de Gaudí entre arte y fe. O sea, con funciones litúrgicas. Porque Gaudí siempre decía que la iglesia de la Sagrada Familia la había pensado, la gran basílica, para la alabanza y la gloria de Dios, es decir, para el culto divino. O sea, no es un monumento, es una real iglesia. Y cuando se manifiesta como tal,
es cuando se celebra la Santa Misa o cualquier acto litúrgico. Es cuando la Sagrada Familia despliega todo su potencial enorme. Gaudí se encontró con que allí, en su corazón, había algo que él tenía que sacar fuera. A mí me gusta decir que la Sagrada Familia primero la construyó dentro de él y luego fuera de él. Y la construyó dentro de él porque hizo un itinerario espiritual de gran envergadura que le permitió proponernos a todos nosotros algo que nos ayuda en nuestra fe, en nuestra esperanza y en nuestra caridad. Este es Gaudí. Muchísimas gracias, Monseñor Manpush. A ti. Por otro lado, Sor Ana María del Sagrado Corazón, religiosa italiana, cumplió 106 años el 14 de marzo en su monasterio El Sereño, al norte de Italia, donde continúa sirviendo a sus hermanas enfermas y compartiendo reflexiones sobre el Evangelio a través de YouTube. Pertenece a las adoratrices del Santísimo Sacramento. A pesar de su avanzada edad, participa diariamente en la adoración eucarística nocturna y colabora en la enfermería del monasterio. Antes de ingresar, fue docente de niños y mantuvo siempre su deseo de ser religiosa, lo que se concretó cuando tenía 70 años. Ahora, a través de las redes sociales y ayudada por sus hermanas religiosas, brinda reflexiones sobre el tiempo y la fidelidad para animar a los jóvenes a construir un mundo mejor. Escuchemos a Sor Ana María del Sagrado Corazón. El abuelo Vittorio, el padre de mi madre, nos decía a nosotros, sus nietos jóvenes, que es la fidelidad lo que nos mantiene jóvenes y que hay que mantener los ojos y el alma abiertos a lo bello, a lo bueno y a lo verdadero, y así se disfrutará de una vejez serena. El amor mantiene joven el corazón, que la oración alimente toda nuestra vida. Este es mi deseo, que acompaño de todo corazón con mi oración por todos vosotros que habéis querido compartir este momento de gracia. Y eso es todo, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que siempre pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.